Bueno, muy bien. Las PASO y el factor Milei. Lógicamente teníamos que hablar de esta cuestión. No podíamos dejarlo pasar con los resultados del fin de semana que han sorprendido a varios, indudablemente. Y ni hablar del contexto de encuestas, ¿no? Que han fallado continuamente. Y aquí me parece que debe haber un cambio también estructural en este método de realizarlas. Bueno, lo cierto es que ha sido un cimbronazo, ¿no? En lo político, en lo económico, arrancar la semana con un contexto bastante inestable respecto a lo que podía pasar con la economía. Vamos a hablar en minutos nada más de cómo ha quedado el mapa conformado de la Argentina, un mapa que sorprende indudablemente, pero es un cambio radical, ¿no? El que se ha buscado por lo menos desde el electorado del día de ayer. Y bueno, y esta incertidumbre se traduce en muchas cuestiones respecto a qué es lo que pasará si Milei accede finalmente allí en octubre, en las elecciones finales a la presidencia. ¿Cuál será su estructura? ¿Cuáles serán sus contenidos en cuanto a las políticas que plantea modificar? Bueno, también tendrá toda esta etapa para hacerlo, ¿no? Y para blanquear un poquito más su fórmula de gobierno. Lo tendrá Patricia Bullrich también en Juntos por el Cambio, lo tendrá Massa seguramente respecto a afinar algunas cuestiones. Hay tiempo, quedan algunos meses para la decisión final, pero es una luz roja, absolutamente la que ha expresado el público, ¿no? La gente en el día de ayer. Primer dato que me parece muy interesante porque lo vi mucho en redes sociales respecto a fenómenos parecidos en otros lugares, ¿no? Hay una peli ahí en Netflix que se ha estrenado hace poquito, hace unos días, que es Years and Years, que muestra la realidad británica, ¿no? Y lo comparan con alguna similitud con lo que está pasando aquí, ¿no? Con el factor Milei. Si lo tenemos, lo vamos a mostrar. Es un tráiler de algunos minutos nada más para continuar con esta charla de hoy, las PASO y el factor Milei. Vamos a verlo. Look at the state we are in. God knows we need to shake things up. So, I propose that in order to vote, every British citizen must take an IQ test. What did she just say? Are you saying that some people are too stupid to vote? I've got you listening now, haven't I? Things were okay a few years ago. Surprise! Now, I don't know what to worry about first. I'm only just beginning. What's it going to be like for you? We used to think the news was boring. It turns out we were born in a pause. I love it. The whole system's in pieces. So nice to have you back. You met my sister once. Was I nice? What sort of world are we in? Hello, Mummy. We will change forever. I vote for it. Don't you dare. It's a terrible, terrible world, but I want to see every second of it. This country has never been more magnificent. I look ahead and see glory. La serie sigue a los miembros de la familia Lyons, cada una con sus conflictos y retos particulares durante 15 años, empezando en nuestro presente. En este periodo de tiempo se ve como la realidad política del Reino Unido y la internacional son cada vez más inestables, mientras asistimos a todos los cambios que ocurren en la sociedad a nivel económico, social y tecnológico. Queríamos traerle esto porque lo han comparado mucho, ¿no? Con el efecto Milei, estas cuestiones de cambios radicales y qué es lo que puede pasar con estas propuestas lanzadas. Vamos ya nomás a ver en placa algunas cuestiones que tienen que ver con lo primero, el mapa de los resultados PASO y una comparativa 2019-2023. Primer dato es la participación, ¿no? Ha bajado sensiblemente. En 2019 en las PASO participó el 76.4% del electorado, en el día de ayer el 69.62%. En la foto que están viendo, fíjense, 2019 en color amarillo era el triunfo de Juntos por el Cambio. El resto fue absolutamente todo Unión por la Patria en 2019. 2023 el cambio es increíble, ¿no? Es trascendente. En amarillo, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria en color celeste clarito que allí vemos, y el color más violáceo, La Libertad Avanza. Bueno, un cambio radical
en la República Argentina a partir de estas elecciones, ¿no? En esta comparativa se ve realmente muy claro el cambio histórico que ha tenido nuestro país el día de ayer. Vamos a ver la próxima placa. Bueno, y hablando de este factor Milei y las PASO, bueno, las acciones de los representantes son de alguna manera penalizadas, ¿no? por cada uno de los electores, porque están completamente desconectadas de las necesidades y expectativas de los representados. Al menos crece el voto bronca y la apatía. Hablábamos de este fenómeno también previo a las elecciones y también las que se habían hecho en varias provincias de nuestro país respecto a esta cuestión, voto bronca y apatía. Lo de ayer probablemente ha sido más esta cuestión, ¿no? Este voto bronca, no sé si a favor de un candidato, en este caso de Milei, pero sí expresar que había una necesidad de un cambio extremadamente completo. Debe lamentarse que se desestime la fuerza del sufragio, como se observa con el crecimiento del ausentismo electoral, el voto en blanco nulo. También es otra de las posibilidades de negarse a esta cuestión y expresar el descontento. Vamos a ver la próxima. La realidad indica que existe una gran proporción de ciudadanos que sienten una profunda saturación frente a las acciones de ciertos sectores de la dirigencia política como consecuencia de incumplimiento de sus promesas, muy especialmente de la prevalencia de la mentira, corrupción, de la impunidad y del todo vale. Aquí esto se ha expresado en el día de ayer, ¿no? Hay un hartazgo absoluto de cada uno de nosotros, ¿no? Que habitamos el suelo argentino respecto a la elección. Había que cambiar y me parece que la PASO, si bien no termina definiendo en calidad de electorado absolutamente nada, pero marca una tendencia. Vamos a ver la próxima. Podría encontrarse allí una justificación a ese sufragio que en otras épocas fue denominado voto castigo. El voto castigo me parece que ayer estuvo en su expresión máxima. Vamos a ver si tenemos uno más. Los comicios que se avecinan ahora, ya no más, en octubre, influyen lógicamente en nuestras vidas durante los próximos 4 años, ¿no? Este dato es fundamental. Por eso decimos que es fundamental ir a votar, ¿no? Más allá del enojo, de la calentura que tengas por el momento económico que estás pasando, debemos ir a votar. No debemos tomar la decisión tirando una moneda al aire, ¿no? Que decís, bueno, voto a uno o a otro, con el argumento de que todo va a cambiar. A pesar de este contexto alarmante de pobreza, desigualdad, inflación, inseguridad, decadencia educativa, fragmentación de los candidatos y las coaliciones políticas. Fíjense los datos que los enumero de una manera dinámica por los tiempos, pero es un montón, ¿no? Desigualdad social, inflación, inseguridad, decadencia educativa, la fragmentación de los candidatos y las coaliciones políticas. Bueno, no se ha exhibido una competencia por el bien común ni por propuestas en los temas relevantes. Literalmente a nuestros gobernantes poco les ha interesado nuestra realidad y así castiga el electorado. Los candidatos auguran, y este es otro tema que me parece también que hay que mirarlo con mucha atención, ¿no? Uno, ¿qué es lo que espera del discurso y de la propuesta política? Esto, la propuesta, no. Pero ha habido mucho de esto, ¿no? Violencia y tragedia, ¿no? Si su grupo pierde las elecciones. ¿Cuánto de esto se ha expresado respecto a que si gana X o gana Y, el país puede estallar, ¿no? Subestiman a los votantes porque evidencian la falta de propuestas claras de cómo piensan resolver los problemas urgentes y estructurales del país. Ahí es donde el pueblo, nosotros, debemos tener un papel relevante. En un año en el que podrían explicar cómo resolver las deudas de la democracia, los políticos vibran en otra sintonía. Fíjense este dato es clave. Vibran en otra sintonía nuestros políticos como si no se dieran cuenta. Pero no caen allí por cuestiones del destino. Votamos, que esa es la posibilidad que tenemos en democracia. El gran miedo que sobrevuela a esta campaña es hasta qué punto los ganadores estarán a la altura y tendrán, este es el dato, me parece clave, legitimidad. Aquí está el otro tema, ¿no? Quien gane debe tener legitimidad para encarar medidas necesarias para mejorar la situación. ¿Qué se dice de Milei? Que carece de estructura política en el país, que carece de estructura de decisión, tanto en senadores como en diputados. Bueno, esto es muy importante porque no podés gobernar un país por decreto continuamente. Entonces,
Bueno, habrá que repensar, eso es un llamado de atención para nuestra dirigencia política, para poder ordenar lo que se puede ordenar, poder mejorar una situación que es triste, que es lamentable, que hemos sido un retroceso en los últimos años en nuestro país. Y también hay un dato cierto, si hacemos siempre lo mismo, no esperemos resultados distintos. Si cambiamos, probablemente las cosas empiecen a cambiar, pero que este cambio no sea tan radical, tan estructural, que nos termine generando una situación de implosión, ¿no?, en lo social en nuestro país. Momento de repensar, la gente se ha expresado, ha sido, más allá que ha sido un poquito más bajo que 2019, la participación del electorado, ha sido una participación muy interesante en toda la República Argentina. Bueno, veremos cómo se definen las situaciones, estaremos atentos. Lo cierto que ayer se ha definido un nuevo dato, ¿no?, el factor Milei.